inmediato a la entrevista con el licenciado Rodolfo Martínez. Buenos días, señor Martínez, y bienvenido a la Florida. Muchísimas gracias y ante todo un saludo muy especial a nuestros queridos oyentes. Estamos atravesando por algunas situaciones concernientes a lo que es la educación en República Dominicana y lo que es el asunto salarial. ¿Sería usted tan amable de darnos alguna información en lo que se está trabajando concerniente a este tema? Bien, con relación a lo de la educación, el pueblo se organizó de tal manera que le exigió al gobierno que implementara el 4% que estaba ya destinado de los ingresos del PBI para el asunto de la educación primaria sobre todo, y por suerte el gobierno accedió a dar la cantidad presupuestaria. Lamentablemente ha habido ciertas cosas que no hacen que todo funcione como uno quisiera que fuere, porque se han concentrado más en hacer construcciones y en comprar activos que en preparar maestros y en mejorar considerablemente los sueldos de los mismos. Ellos lo han mejorado en algo, pero no lo suficiente. Pero creo que tienen que concentrarse mucho más en elevar el nivel de la educación, porque ahora han puesto estándares extendidas, pero lo que están haciendo es dando el mismo tipo de material que siempre han dado, sin que hayan acciones programáticas diferentes y que ayuden a que la gente se prepare más. Pero de todas maneras ya hay un avance en el sentido de que hay recursos que, si se emplean adecuadamente, van a ayudar mucho a que el país se desarrolle, sobre todo desde el punto de vista de la educación básica, porque a nivel universitario no han hecho ningún aumento, todo lo contrario. Bien, con relación a lo salarial. Déjame, antes de que tú prosigas en el asunto salarial, Rodolfo, yo quisiera preguntarte con relación al 4%. El 4% fue una lucha tenaz que comenzó en el gobierno de Leonel Fernández, en la cual el pueblo y todas las organizaciones populares exigían un 4%. Incluso hubo un puertorriqueño, René, un cantante, que hizo una campaña extremadamente favorable a ese 4%. ¿Tú nos podías comentar un poquito sobre la lucha que se implementó las organizaciones populares y la organización y el pueblo a favor de ese 4% y cómo el gobierno asume como un hecho y algo que ellos adoptaron como ellos, pero no fue sencillamente ellos lo adoptaron por querer estar de acuerdo con el 4%, sencillamente fue un esfuerzo de las organizaciones populares de la República Dominicana. ¿Tú podías comentarnos sobre eso? Bien, ante todo es bueno saber que lo del 4% fue algo que se decidió hace mucho tiempo por un consenso de todas las entidades que estaban envueltas en el asunto educativo, pero Leonel Fernández nunca quiso implementarlo, porque él decía que el problema de la educación ya no era de dinero, que era de otro tipo, pero tampoco mejoraron el nivel de instrucción de los profesores, ni hicieron nada. Él hablaba muy bonito fuera, pero estaba totalmente opuesto a que se implementara lo que se había resuelto de dar el 4% del PIB a la educación. Inclusive llegaron a reprimir a muchas personas que estaban a favor de eso, y el gobierno entonces, el pueblo decidió organizarse y exigir que se pusiera en vigencia esto, haciendo marchas, haciendo protestas pacíficas, inclusive hicieron una gran concentración en promover la tarde de la patria. Inclusive nosotros participamos, hasta mi mamá fue a apoyar ese asunto, y por suerte este presidente vio que la gente estaba muy interesada en que eso se implementara e hizo caso, porque fue de las pocas cosas buenas que ha hecho este presidente, fue implementar eso, porque Leonel estaba totalmente en contra y fue tan cínico que después que se implementó dijo que él ¿cómo te digo? Felicitaba al presidente por lo que ha hecho, por la educación. Pero desde ese punto de vista, eso se consiguió, igual que una cementera que querían poner en los Haitíes, que se impidió que se hiciera, y han paralizado lo de Loma Miranda.
en base al trabajo de las organizaciones populares y del pueblo en sentido general, que de manera pacífica se ha organizado y ha prácticamente puesto al gobierno contra la pared y han tenido que aceptar una serie de asuntos, porque yo creo que el problema básico de nuestro país es un problema de empoderamiento. Hasta que la gente no se empodere y decida cambiar las cosas, va a ser difícil que se puedan hacer. Inclusive ya hay muestra de que sí se han conseguido cosas en base al empoderamiento de la gente y a la protesta pacífica sobre todo. Quiero hacer una pregunta, Rodolfo. En este momento, lo que se ha hecho por la educación, o sea, a mediano y largo plazo, ¿qué beneficio nosotros podemos palpar? O sea, yo veo que se han invertido sumas cuantiosas en el sentido de la educación, y como tú planteas, que han dado inversiones en bloques y de cemento, pero no se ha dado una inversión en la persona, en la educación en sí, que eso es lo que realmente nosotros necesitamos. ¿Cómo tú ves el panorama en el futuro, a largo plazo? Si esa inversión que se está haciendo, ¿en qué nosotros nos vamos a favorecer en eso? Bueno, yo creo que hay que hacer un reenfoque con relación a lo de la inversión, porque es verdad que la infraestructura es importante, pero no es lo más importante, porque estamos hablando de educación. Entonces, lo básico es que se preparen mejor a los maestros y que se mejoren los programas de enseñanza. Por ejemplo, yo comentaba hace un ratito con el compañero Rafael Delgadillo de que son pocas las escuelas que dan moral y cívica, que es algo fundamental. Prácticamente no se habla de ética, salvo en algún que otro colegio. Y en ese sentido, pues los colegios le llevan muchas ventajas a la educación pública, porque ellos sí se ocupan de que sus estudiantes estén preparados. En cierta forma, esto ha sido bueno lo que ha pasado, pero como tú dices, no se van a ver los resultados por ahora. Es un proyecto a mediano y sobre todo a largo plazo, pero ante todo lo que se tiene que concentrar el gobierno es en preparar y mejorar las condiciones de vida de los profesores, que con lo que se le está pagando no se vive decentemente. Claro, se ha mejorado bastante, inclusive tenemos la constancia de que hay personas que se han ido de los colegios privados a la educación pública porque se le está dando importancia al asunto de mejorar los salarios, pero todavía falta mucho por hacer en ese sentido, y hay que fundamentar más la educación de los educadores, porque un educador que no está actualizado no puede transmitir conocimiento adecuado a sus alumnos. Sobre todo también hay que hacer énfasis sobre todo en la parte de la moral cívica y la parte ética ante todo. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, a mí me interesa el asunto del 4%. Sabemos que ha sido parcialmente aplicado porque hay un sector de la economía que se beneficia del 4%. Ese sector que elabora los libros, el sector que tiene que ver con el presupuesto que el presidente ha decidido dar para el 4%. Hay problemas graves ahí en lo que concierne a las mismas escuelas que se abren, que no funcionan. El asunto de los maestros, o sea, la misma capacitación de los maestros. ¿Cuál es el programa que tiene el gobierno para eso? Porque el 4% conlleva también la capacitación de los maestros, porque se han abierto nuevas escuelas. ¿Qué podría decirnos sobre eso? Sí, precisamente estaba hablando de eso, que lo más importante es el capacitar adecuadamente a los profesores, porque si no pueden transmitir conocimiento de manera cabal. Lo de los libros en cierta medida se ha mejorado bastante, porque los libros a los niños que van a las escuelas públicas se les regalan, a ellos no se les venden. No hay problema con los libros en el sector privado, en los colegios, que lo viven cambiando constantemente cada año para afectar la economía familiar, igual que suben la colegiatura de una manera increíble. O sea, yo tengo un niño en un colegio que es muy bueno, se llama San Judas Tadeo, pero mi hijo está pagando más de ese colegio que lo que se paga en una universidad de las más caras, que es como la Pucamaima, por ejemplo, en una carrera importante. Mi hijo está pagando en pesos dominicanos ahora mismo alrededor de 160,000 pesos anuales.
escolares. Subieron la colegiatura, dicen ellos que no la subieron mucho, pero la colegiatura anda por los 14,000 pesos mensuales. El salario mínimo ustedes saben que no llega, que ya es como la mitad de eso prácticamente. Y a eso hay que agregarle todo lo demás, la asociación de padres, los libros que hay que comprar, que son carísimos y que los viven cambiando todos los años. ¿Por qué lo viven cambiando todos los años? Porque no quieren que el niño que siga estudie con los libros del otro, porque no lo compran. Entonces, lamentablemente, nuestros gobiernos defienden a las clases pudientes, a las que tienen el poder económico, sobre todo, y en realidad no se ocupan realmente de las necesidades del pueblo en ese sentido, de reglamentar eso, porque antes se estudiaba todo el mundo en la familia prácticamente con los mismos libros y la educación era mucho mejor en sentido integral que la educación que se está dando ahora. El problema básico del 4% del mal empleo es el asunto de la infraestructura, más que nada, y la compra de ciertos activos que benefician a los funcionarios que negocian dichos contratos. Una de las maneras del gobierno acumular riquezas es mediante el asunto del otorgamiento de comisiones y de asuntos contractuales que solamente le benefician a ellos, que están fuera de los papeles, y por ahí es que ellos sacan sus recursos básicamente. Entonces eso hay que reenfocarlo, pero de todas maneras hay que reconocer que ha sido un paso de avance lo del 4%. O sea, es un paso de avance lento. Exactamente, no como uno quisiera, pero se va avanzando porque ya hay dinero. O sea, antes no había dinero, ahora hay dinero de sobra, inclusive a sobra del presupuesto. Cuando se termine el año, sobran, porque no lo están haciendo adecuadamente. No lo están haciendo adecuadamente. Una preguntita, yo creo que tú le aclares a la comunidad, el 4%, ¿qué es? Porque hablamos del 4%, pero a lo mejor la gente desconoce. Sí, eso es el 4%. En todos los países existe una cosa que se llama el Producto Bruto Interno, que es lo que produce el país por todas sus actividades, son todos los ingresos del gobierno, vamos a decir así. Entonces, de los ingresos del gobierno, suponiendo que sean $1.000 millones, hay que sacar el 4% de esos $1.000 millones y dedicarlo a educación. O sea, en este caso, habría que sacar, ¿qué te digo?, 400 millones para dedicárselo a la educación. Eso es el 4%. O sea, de todo el presupuesto, de todos los ingresos del país, sacar esa parte, ese porcentaje para dedicarlo a ese fin. Que de hecho es bajito. Es bajo, porque se supone que un país mínimo debe dar unos 12, 10%. Pero para nosotros es alto, porque nunca pasó del 2 en los gobiernos anteriores. Sí, nunca pasó del 2, o sea, está más que duplicado. Y el 12 también te quería decir que no son todos los países, son pocos, quizá Cuba y algún otro país, pero es muy difícil. Pero esa es la estructura que nosotros debemos ir avanzando a eso, porque esa es la base de la formación del desarrollo de un país. Bueno, estamos, señoras y señores, en proceso de la entrevista con el licenciado Rodolfo Martínez, catedrático de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, primada de América, que se encuentra de visita por acá, por Orlando, y precisamente tenemos llamadas telefónicas a nuestra vía 407-343-601. Tenemos una llamadita telefónica, por favor, vamos al aire. Buenas tardes, buenos días, perdón. Buenos días, Narciso Varias le habla. Narciso, mucho gusto, Narciso. ¿Tiene alguna pregunta para el licenciado? Bueno, el programa está interesantísimo. Yo soy dominicano también, soy de Altamira, Puerto Plata. Qué bueno, Y vivo aquí por 20 años, aquí en Kissimmee, Florida. Qué bueno. ¿Tiene alguna pregunta para el licenciado? El profesor exclusivo de la UAS. Fíjese, la pregunta es para el profesor de la UAS. Por allá por los años 1959, si me equivoco me puede corregir el profesor, se creó el CUE, que fue el Centro Universitario de Estudios Generales. Ya eso se creó porque ya los bachilleres estaban llegando a la UAS o a las universidades con problemas, con déficit. Y ya entonces el CUE se eliminó y se creó, se sustituyó por el CU, por el CU, Centro Universitario, eso fue en 1966. El Colegio Universitario. Entonces, fíjese, profesor, eso, tanto el CUE como el CU se crearon porque los bachilleres estaban llegando con problemas, con déficit a las universidades, a las cátedras. Entonces, creo que hoy en día hay muchos problemas con los profesionales que están saliendo de la UAS y sobre todo.
Bueno, tengo que ¿Están decir... saliendo con deficiencia los profesionales? Sí, ante Porque todo... problemas, no, motivados porque las escuelas tienen problemas. O sea, que la escuela pública, sobre todo, tiene problemas en la educación. Sí, ante todo, buenos días, Narciso. Yo quiero que usted sepa que el colegio universitario se había eliminado, pero ahora se decidió, por lo mismo que usted está diciendo, integrar esas materias dentro del pensum. O sea, ahora para ellos poder cursar una carrera, tienen que tomar una serie de materias básicas, conjuntamente con la de la carrera. Y hay muchas quejas en el sentido de que hay materias que ellos dicen que nunca la van a tener que necesitar, y como no son muchas veces, vamos a decir, proclives a las mismas, han tenido inconvenientes, hay un tapón, porque hay gente que no ha pasado esas materias que han puesto en el colegio universitario, pero que si alguien no tenga la inteligencia para ser bueno, por ejemplo, en física o química o matemáticas, y se ha estado discutiendo de si nada más se le dan materias relacionadas con lo que van a estudiar, pero eso en cierta forma hay que pensarlo muy bien, porque, por ejemplo, yo pensaba que no iba a necesitar las estadísticas, y él sabe que todo lo que se mueve y todo lo que se mide es en base a estadística que se hace. O sea, que a veces el mismo muchacho no tiene conciencia de la importancia de ciertas materias en el momento, pero después reconoce que le conviene, porque, por ejemplo, si usted estudia ingeniería o si estudia contabilidad y le dan, vamos a decir, algo relacionado con el lenguaje, entonces, pero bueno, casi yo no voy a ser profesor de lenguaje, ¿para qué me dan esto? Pero bueno, usted tiene que hacer informes, y esos informes le van a ayudar a usted a expresarse adecuadamente y a hacerse entender. O sea que eso se ha implementado ya, o sea, se han puesto las materias, pero no como antes, que había que hacer el colegio primero y después la carrera. Ahora se están poniendo materias dentro de la carrera, o sea que eso se ha tomado en cuenta. Y en cuanto a estudiantes que tengan deficiencia, no solamente en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, es en todas las universidades que se está dando esa situación, por lo mismo que usted comentaba, de que a nivel intermedio y de bachillerato no se está preparando adecuadamente a los alumnos, porque los mismos profesores tienen problemas, que es parte de lo que hemos estado hablando en el transcurso del programa. Pero eso se va a ir solucionando según se vayan capacitando tanto los profesores como cuando se extienda la tanda, que se agreguen cosas nuevas, interesantes, para que los muchachos sean mejor formados. Inclusive le voy a hacer una historia. A veces nosotros nos quejábamos de que los profesores que comenzaban a dar clases no eran lo suficientemente estrictos con los muchachos, ni le enseñaban adecuadamente. Ellos lo que decían era, yo no lo voy a quemar porque la vida los quema. Pero entonces cuando llegaban a donde un profesor que se tomaba su cosa en serio, a uno le ponían la vida, porque se quedaban con uno, y no era que uno quería quemar a nadie, sino que si no tenían la preparación uno no lo podía dejar que pasaran. O sea, ellos mismos se quemaban, en una palabra, pero las cosas van mejorando. Y le voy a decir otra cosa, hay muchas universidades en República Dominicana, pero la mayoría son negocios. Lo que buscan es ganar dinero. La única universidad real es la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que es donde pueden estudiar los pobres. ¿Usted concibe, por ejemplo, que un conserje en la Pucamaima pueda llegar a ser rector o un mensajero? Bueno, pues yo conozco 2 mensajeros en la Universidad Autónoma de Santo Domingo que llegaron a ser rectores, que fue Franklin García Fermín y Febrillé también. O sea, por lo tanto, yo no estudié en la UAS, yo ni siquiera el doctorado lo hice en la UAS, pero yo di clases en la UAS porque es la única universidad que le da acceso a los pobres a que cambien su situación y crezcan y mejoren. En ese sentido, pues, la Universidad Autónoma de Santo Domingo podrá tener deficiencia, pero es la única que da todas las materias del saber universal, a la que ella nada más da las materias donde se les pagan dinero y donde sacan beneficios. Bueno, el programa de hoy se ha vestido de gala con un invitado especial. Cuánta experiencia, cuánta cultura, cuánta inteligencia en el señor licenciado Rodolfo Martínez, catedrático de la UAS, que hoy nos visita. Nuestra línea de comunicación 407-343-6001 están abiertas. Si usted quiere hacer alguna pregunta, llámenos, por favor. Tenemos interés de comunicarnos. ¿Qué usted opina? ¿Qué representa para usted el programa? Si realmente un programa hecho para la comunidad dominicana y latina, hecho aquí en Orlando, es beneficioso para el país y para nosotros. Así es que nuestra línea telefónica 407-343-6001 disponible para ustedes. Montecristeño, por la gracia de Dios, dominicano soy. De mis raíces yo no voy a olvidarme. Soy de una raza tan humilde y tan grande. De sus penas hacen rayos de sol.
Continuamos, queridos amigos oyentes de la mágica 1220 en amplitud modulada, el programa por nuestro país, ideado para exponer todas las necesidades que tiene República Dominicana, precisamente buscando las soluciones, como acaba de traernos el licenciado Rodolfo Martínez. Así es que vamos a continuar con el panel de las preguntas y vamos a formular más preguntas. Sí, bueno, hay algo muy que nos trae mucha preocupación y es con relación al salario mínimo. Una situación que se ha estado discutiendo en los últimos meses, donde una situación donde las personas que estaban discutiendo con los empresariales se salieron de la mesa de diálogo y al final algo sucedió. ¿Tú nos podías informar sobre la situación del problema salarial en la República Dominicana? Sí, lo primero fue que el salario mínimo se acordó el penúltimo, vamos a decirlo así, hace bastante tiempo, y ellos engañaron a los trabajadores porque les dijeron que iban a revisarlo en un año y después inventaron todas las triquiñuelas para no hacerlo así. Entonces después decidieron volver a trabajar en ese sentido y se juntaron tres partes, que fueron los representantes de los industriales y de los comerciantes de alto nivel, la gente del gobierno y los representantes de los trabajadores, y exigían que se le diera un aumento de un 30% por lo del costo de la vida, porque ya no están hablando de un año, sino de 2 años y algo. Y entonces los industriales decían que el salario mínimo no era tan necesario subirlo tanto como ellos decían, porque ellos podían vivir adecuadamente. Lo que no dijeron ellos es que la canasta de República Dominicana anda 3 veces más alta que el salario mínimo. Y entonces le propusieron un aumento tan ridículo, que ellos proponían un 8%, pero después subieron algo más. Y ellos consideraron que no era lo suficiente, se retiraron porque lo habían cogido, como decimos en República Dominicana, de mojiganga. En todas las reuniones incidentaban para no llegar a ningún acuerdo específico. Ellos decidieron retirarse y el gobierno, que lamentablemente le da apoyo a las clases pudientes, en vez de representarlo, de ser imparcial con el pueblo, decidió alinearse con la clase pudiente, con los empresarios, y aumentar el porcentaje que ellos decidieron aumentar. De tal manera que hicieron un aumento tan ridículo que uno de los empresarios más importantes de República Dominicana, que es Pepín Corripio, dijo que eso era ridículo lo que habían incrementado y que él iba a pesar a hacer ese tipo de cosas porque iban a haber problemas, y aparte de eso también no iban a tener poder adquisitivo para comprarle a los mismos empresarios que no querían aumentar el asunto de los sueldos. Inclusive sería bueno que ustedes analizaran si con el salario mínimo se puede sobrevivir siquiera. Yo no entiendo cómo pueden vivir. Si yo gasto en una ida al supermercado y yo no soy rico, yo gasto más que el salario mínimo de cualquier trabajador y no me dura una semana lo que compro con ese dinero. Aparte de que también hay un asunto que quiero aclarar. El gobierno le da importancia a un sector que no es el más importante a nivel salarial, porque ese sector, sin equivocarme, no pasa del 6% de la gente que dan trabajo en República Dominicana. El 94%, y cuidado, si llega hasta el 98% en algunos renglones, el sector que da trabajo es el sector de la empresa mediana y pequeña, lo que le llaman pymes. Y eso es lo que realmente hay que discutir para el asunto salarial, no con los empresarios que dan empleo a menos de un 5% de todos los trabajadores dominicanos. Pero como esas son la gente que le han servido de palancas a ellos y a quien ellos consideran que tienen que rendirle pleitesía e informe, a esa gente le dan importancia, pero realmente yo le mandé un estudio a ustedes que hablaba de eso, que lo hizo la Fundación Juan Bosch. El 95% o más de los empleos lo dan las pequeñas y medianas entidades, no esos empresarios. A nuestra línea telefónica, nuestra vía de comunicación 407-343-6001, disponible para si usted tiene alguna pregunta que hacerle al licenciado Rodolfo Martínez, si usted está interesado en lo que es
la problemática de República Dominicana, pues esta es la plataforma especial que hemos creado para que ustedes digan sus necesidades, para que ustedes comenten sus inquietudes. Tenemos una pregunta de parte de nuestro querido hermano. Licenciado, yo no puedo, en mi memoria no puede caber, los sindicatos se fueron enseguida, pidieron un aumento del 30%, y sin antes de sentarse en la mesa de negociaciones, empezaron a bajar las demandas de un 20% y después un 18%, para después sentarse en la mesa de negociaciones y aceptar un 8%. O sea, ¿cuál fue? Ellos no lo aceptaron, ellos se retiraron de la negociación, y aprovechando que ellos se retiraron, el gobierno y el sector, como decía, de los industriales y los comerciantes de alto nivel decidieron unilateralmente, esas dos partes, aumentar los salarios. Ellos se fueron porque no estaban de acuerdo, y ellos tuvieron muchas reuniones en las cuales estaban firmes con sus propósitos, y por eso fue que tuvieron que retirarse, porque era que aquellas dos personas tomaron la decisión, ellos no la tomaron la decisión, inclusive ellos no están de acuerdo con ese aumento. Ellos se retiraron porque no estaban de acuerdo, ellos no firmaron eso, para que estemos claros. Licenciado, ¿y cuál usted cree que debe ser la lucha que deben llevar a cabo nuestros hermanos trabajadores allá en la República? Mire, yo creo que, como le decía, es un asunto de empoderamiento. No solamente los trabajadores, también la clase media consciente, de todos los sectores profesionales, y toda la Junta de Vecinos deben a una exigir que se dé un salario digno. Y si no se le da, entonces hay que hacer resistencia pacífica en contra del gobierno. Paralizar el país, hay necesidad de paralizarlo hasta que se dé el salario justo. Pero eso tiene que ser mediante el empoderamiento de la sociedad. Si no se hace así, no se va a conseguir, porque ellos tienen el poder y avasallan a la gente. Entonces la gente tiene que organizarse para poder lograr lo que se tiene. Inclusive este programa viene de una necesidad que se ve aquí en Estados Unidos, de que la gente se organice y entienda la situación y que busque un cambio de rumbo, porque haciendo la misma cosa no se van a conseguir resultados diferentes. Eso lo dijo Einstein. O sea, nadie puede pretender que va a conseguir algo diferente a lo que tiene si sigue haciendo lo mismo todo el tiempo. Y a veces hay algo peor, que te cambian las cosas para que todo siga igual. Entonces es un lavado de cara lo que se da, pero al final las circunstancias, los motivos y lo que se hace sigue siendo lo mismo. Y aquí se está tratando de hacer un cambio de rumbo total, en cuanto a que a principios éticos, a que no se siga engañando a la gente, que no se sigan haciendo cosas ilegales como lo del barrilito y el cofrecito y las exoneraciones que las venden y llevan unos carros de lujo a Santo Domingo que ni siquiera se ven en Estados Unidos, que dan pena y vergüenza. O sea, el tipo del Senado, cuando estaba ahí, ganaba más de $1 millón mensuales solamente por el barrilito. Y eso es inmoral. Es increíble la situación que está pasando en la República Dominicana. Nosotros estamos frente a una injusticia social que se aplica al 100%. Hay un concepto en la economía que dice que mientras más circulante de dinero, más ganan las empresas. O sea, si al obrero le aumentan el 30%, esas empresas que no le quieren aumentar, si le aumentan, van a tener más ingresos porque va a haber más circulante. Pero el asunto de que tenemos una burguesía rancia que no tiene el entendimiento, no lo quiere tener, y lo que le hacen la riqueza a ellas somos los trabajadores. Fíjense, en el Congreso, esa gente que tiene la legislación en sus manos, ellos, un senador gana $1 millón al mes. $1 millón al mes. Por el barrilito solamente. Por el barrilito solamente. Imagínense cuánto dinero estos senadores están ganando. O sea, nosotros tenemos que tener una actitud de no ser indiferente ante la situación social de la República Dominicana. Señores, el tiempo se nos va.
Me están haciendo señas, yo le voy a hacer caso a la seña. Que pasen buenas, gracias por su audiencia. Bueno, todavía nos queda un minutito. Una pregunta clave que yo sé que todos los dominicanos y latinos que están fuera están preguntando. La mayoría de nosotros tenemos años residiendo en Estados Unidos, fuera de nuestro país, y queremos saber cuál sería la opinión del licenciado, si el país está haciendo realmente algo para que cambie y que la delincuencia pueda ser combatida. Bueno, más que el país, hay organizaciones como, hablando de país, como Alianza País y otras organizaciones que quieren precisamente hacer un cambio de rumbo para que las cosas cambien realmente, porque lamentablemente allá hay un problema, como decíamos, educativo muy profundo, y la gente por una dádiva ocasional vende su voto y se deja también, como decimos allá, allantar en base a la gran publicidad y hacer creer que ellos son invencibles. Pero así como la gente lo pone, así mismo lo puede quitar. O sea, el problema es de empoderamiento y de educación, ante todo. Muchísimas gracias, señoras y señores. La mesa, las preguntas están...